Segundo bloque en Informe Especial, seguimos conversando con el señor Nicolás Márquez. Así que bueno, habíamos dejado del bloque anterior algo para meternos más de lleno con más características, con más detalles de aquello que fue la vida de Néstor, Cristina, antes de estar en la política, su relación, porque empezaste a hablar vos, con el periodo militar. Contanos un poco más desde toda la información que vos recabaste para poder hacer todos los libros que hiciste, tus informes periodísticos y demás, esas cosas que circulan por internet, pero que no son habladas básicamente por ningún personaje ni ninguna persona. No, a ver, el matrimonio Kirchner tuvo, ¿viste cómo opera un corcho que siempre flota por más que cambie la corriente? Uh-huh. Bueno, así son ellos, así han sido ellos siempre, y se han manejado con ese zigzag. En los años del gobierno militar simplemente fueron un próspero matrimonio que se dedicó a hacer dinero a través de la usura, porque eran cobradores de morosos de una financiera que en tiempos donde las tasas de interés tenían oscilaciones abruptas, que en la época de la circular de 1050 de Martínez de Oz, ellos fueron... ¿De qué año hablamos? Estamos hablando entre el 77 y el 82, ellos compraron 22 propiedades, no es un dato antojadizo, son las escrituras que confirman la fecha en la cual a tiempo récord hicieron una gran cantidad de inmuebles, ¿no es cierto? Eso les permitió posicionarse económicamente para en el 83 empezar a hacer política. ¿Y quién le daba todos estos casos de remates y demás? Ellos trabajaban para una financiera de Santa Cruz. Él era un joven abogado muy prepotente, muy bien, muy sagaz para llevar adelante esos cobros, y en todo caso les ofrecía a las personas que se endeudaban y por las oscilaciones económicas de la época no podían pagar la hipoteca, les ofrecía comprarles la casa a un precio vil. Ese fue el mecanismo que él utilizó para poder progresivamente ir haciéndose de 3, 4 o 5 casas por año, ese promedio de casas que iba comprando, y con esa base empezó a hacer militancia política. Después fue funcionario de la gobernación y en el 87 se consagra como intendente y ya después en el 91 como gobernador menemista. En el 92 festeja, celebra e impulsa la privatización del petróleo de Santa Cruz y en el 99 impulsa también y hace lobby con Cristina como senadora para venderle el petróleo a Repsol, del cual Santa Cruz obtuvo una regalía de 650 millones de dólares, que son los famosos fondos de Santa Cruz que nunca sabemos dónde están. Tiempo después, estatizan el petróleo con banderines patrioteros y en la lucha contra el imperialismo, con Kicillof y con toda una nueva caricatura nacionalista, ¿no? Pero si nosotros analizamos la vida del kirchnerismo, es una vida que el denominador común es la búsqueda desesperada y desenfrenada por acumular poder, por tomar poder, por acumular poder, por consolidar el poder y por ensancharlo. Esa es la gran coherencia del kirchnerismo, no es la ideología, la referencia de la coherencia ideológica, no, eso no. La coherencia es la búsqueda por el poder y lo han hecho con mucho éxito. ¿Y ella quién fue al lado de él? ¿Qué parte fundamental? Porque siempre se dice, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y no escapa, no excede justamente a este matrimonio, ¿no? Al matrimonio Kirchner. ¿Quién fue ella detrás de él? Para mí, Néstor Kirchner no ha sido un gran hombre, no ha sido un hombre magnánimo, ni ha sido un arquetipo, ha sido un personaje inescrupuloso, muy exitoso desde el punto de vista político, pero ha sido un personaje inescrupuloso. Un gran hombre para mí es un estadista, un hombre magnánimo, un hombre que deja, o sea, que tiene principios altruistas, no es el caso de Néstor Kirchner. Ellos fueron una sociedad política. En su momento han sido un matrimonio afectivo, después eso fue derivando en una sociedad política que funcionó muy bien y que bueno, después de la muerte de Néstor Kirchner ha seguido funcionando porque Cristina ya era la heredera dinástica del proyecto político y indudablemente desde el punto de vista político han sido muy hábiles, muy inteligentes, muy exitosos, supieron tomar el poder por asalto, supieron conseguir ese poder y lo tienen y lo pretenden eternizar. ¿Cuáles son las bases políticas y el lineamiento que sigue hoy por hoy
la Argentina, el gobierno nacional, como para poder perdurar en ese poder, haber conseguido el poder y seguir perdurando? Bueno, en este momento lo que están buscando, el gobierno el kirchnerismo, tanto sea durante la faceta cuando Néstor fue presidente o ahora que lo es Cristina, lo que ha buscado progresivamente es construir un autoritarismo. Es un autoritarismo progresivo, que va en línea con lo que es el socialismo del siglo XXI. O sea, por un lado intentan cooptar y secuestrar la justicia, cambiaron en su momento la Corte, nombraron al 60% de los jueces, ahora pretenden directamente, a través de la mal llamada democratización de la justicia, controlar de facto el aparato judicial, ya controlaban el Congreso, pretenden tener a todos los gobernadores de rodillas con el unitarismo fiscal, pretenden con la ley de medios controlar lo que queda de prensa independiente. Actualmente el gobierno controla el 80% de los medios de comunicación y solamente hay un 20% de medios independientes que pretenden ser aniquilados con la llamada ley de medios, que todavía está en veremos porque está, digamos, trabada por el conflicto judicial. Ellos van por todo. Cristina lo dijo, vamos por todo. Ir por todo significa la hegemonía, significa el absolutismo, y queda un solo resorte más, que es reformar la Constitución para lograr la reelección indefinida. Entre otras cosas, porque la reforma de la Constitución que quiere el kirchnerismo ahora lo que pretende es además modificar la parte dogmática de la Constitución, pero de todas maneras lo más urgente, lo más inmediato, lo que ellos priorizan es la reelección indefinida, que antes ellos no fue prioridad. ¿Por qué no fue prioridad? Porque vivía Néstor. Voy yo, vas vos, voy yo, vas vos. O sea, había una especie de carrera de relevos, se turnaban, y entonces no era urgente modificar el articulado de la Constitución, porque tenían esa trampa de reelección indefinida matrimonial. Ahora no les queda más remedio que ir por la Constitución también. ¿Qué función fundamental cumple su gabinete? Por ejemplo, Julio De Vido, la esposa de Alperovich, que es hoy por hoy la primera dama, si se quiere decir, seguidora. Si ella no estuviera hoy en el poder, lo sigue Maduro y después la señora de Alperovich. ¿Qué papel fundamental juegan ellos en este momento? ¿Y por qué, si ella no estuviera más, esos sucesores no tendrían la empatía suficiente como para llevar el gobierno adelante? Mira, en el caso, a ver, Cristina concentra el poder, tiene una concentración de poder enorme. Casi te diría que los ministros del Poder Ejecutivo, salvo excepciones que ahora las vamos a mencionar, son actores de reparto. El papelón de Lorenzino del otro día confirma la entidad, la poquísima entidad que tienen y es el ministro de Economía, no es un ministro de una cartera secundaria. Si el papelcito, casi que da lástima, casi que da como vergüenza ajena, el chico asustadísimo porque no sabe qué contestar ante una pregunta muy simplona de una periodista extranjera. Eso es fundamentalmente el papel de los ministros de Cristina. Ahora, hay 2 o 3 hombres en los cuales sí ella se ha apoyado. Uno es Zanini y el otro sindicado por todos los medios y por todos los informes periodísticos como el gran cajero del gobierno, que es De Vido, porque De Vido tuvo el mismo rol cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz, era el ministro de Planificación. O sea, es el que adjudica las obras públicas a los amigos del poder, en este capitalismo de amigos. Yo diría que es un progresismo de amigos, ¿no es cierto? O sea que hay algunos ministros realmente importantes, por eso perduran, y porque manejan mucha información, porque tienen un peso político propio y son los más sospechados. Y después hay actores de repartos que cumplen un papel meramente decorativo. El caso de Amado Boudou, bueno, está tan desacreditado que no da para más que para ir a viajar a Holanda para ver a la reina. O sea, él está para papeles protocolares. Quiso tener una envergadura política, a lo mejor se lo pensó como un eventual heredero, pero bueno, le salpicaron tantos escándalos que hoy no puede hacer política, no tiene un descrédito total en la sociedad. Y bueno, la mujer de Alperovich sí sigue en el orden sucesorio en el caso del Senado, pero ya nos tendremos que ir. Pero en realidad es la mujer de Alperovich. En el caso de Tucumán, el que manda es Alperovich. Es un caudillo de provincia muy cuestionado, inclusive por su manejo, casi te diría patronal,
del poder, que es algo muy propio del peronismo, ¿no? Manejar el poder, o sea, confundir el Estado con lo propio. Usan los bienes públicos como si fuesen bienes personales, y eso le pasaba a Kirchner en Santa Cruz, le pasa al Perovich en Tucumán, le pasa a Capitanich en el Chaco. Es decir, es un mecanismo, es una mentalidad nacional y provincial. Y ahora vamos a ir las relaciones internacionales de Argentina. La más reciente, la que más fuerte es con Venezuela, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que vos pudiste investigar? Porque también tenemos acá libros que hablan, ¿no?, de... Este libro es una biografía que publiqué en el 2010 sobre Chávez, sobre Hugo Chávez. Pero vos lo relacionás acá, por lo que veo, con distintos personajes. Uno es Eva de Bonafini, otro es Fidel Castro. Vos me dirás... Ahmadinejad, que es el presidente de Irán, y este es Tiro Fijo, que es Manuel Marulanda, que es el fundador y líder de las FARC, que murió hace 2 años. La organización colombiana narco-marxista, digamos. Se dedica al narcotráfico y a promover la revolución marxista. ¿En qué cambió la historia de Chávez de cuando él por primera vez se presenta a elecciones, antes de las elecciones, en el cual hay declaraciones que obviamente son televisivas, fueron televisivas, están en YouTube para quien la quiera buscar, de que él decía primero que le preguntaba a un periodista que si iba a perdurar en el poder, iba a tener consecutividad en el poder, o si, llegado a los 5 años en ese momento de mandato, lo iba a entregar. Él dice que sí. Pregunta también si iba a estatalizar los medios de comunicación, y él dijo que con uno solo, que era Canal 8, alcanzaba, ¿no? Y la tercera pregunta que aparece en la nota es sobre el petróleo y habla de las inversiones privadas, y él invita inclusive a Estados Unidos mismo a invertir dentro del país. ¿Qué es lo que cambió ese discurso y sus relaciones internacionales también? ¿Cómo tuvieron que ver e influenciar con lo que es Cuba y lo que es Argentina? ¿En qué influenció todo? Chávez primeramente era un militar conspirador, que en el año 92 intentó hacer un golpe de Estado. Mataron en su alzamiento a 20 personas, intentaron matar al entonces presidente democrático Carlos Andrés Pérez. O sea, fue una sublevación sangrienta donde él intentó hacer un golpe de Estado. O sea, su perfil intolerante ya era de público conocimiento. De todas maneras, bueno, por cuestiones sociológicas, ganó la simpatía de muchos venezolanos. Él estuvo preso 2 años, después fue indultado, salió y empezó a hacer, en el 94 empezó a hacer su campaña con mucho éxito, con mucha energía, con una gran oratoria, porque era un personaje carismático, con muchos atributos, muchas cualidades de persuasión, de comunicación, era un gran comunicador. En el 98 gana las elecciones, en el 99 asume, y a partir de allí empieza a oscilar entre un nacionalismo latinoamericanista y ciertas reminiscencias de marxismo tardío. En el año 2002 él tiene un problema interno, es depuesto de su poder por 2 días, y ahí Fidel Castro se reúne con él y le dice: mira, vos para que estas cosas no te pasen tenés que controlar todos los poderes y todos los resortes de la vida pública de Venezuela. Yo, que soy un dictador profesional, te voy a enseñar cómo se hace esto. Y entonces la inteligencia cubana empezó a operar en Venezuela. Creo que hay 40.000 agentes de inteligencia cubanos en Venezuela, que controlan las Fuerzas Armadas, controlan los medios de comunicación, que se dedican al espionaje, modificaron la Constitución, persiguieron a la prensa libre, persiguieron a los opositores, llevaron adelante todo un proceso, una dictadura plebiscitaria, digamos, ¿no es cierto? Un despotismo electivo. Y bueno, esto también funcionó con mucho éxito, porque su primera elección la gana en el 98 y la última elección la ganó el año pasado. Después muere, y su sucesor, con menor envergadura política que él, Nicolás Maduro, habría ganado, no sabemos bien, está muy sospechada la elección, hace semanas, ¿no es cierto? Pero Hugo Chávez era un dictador recostado en Fidel Castro, recostado él se recostó sobre lo peor de la comunidad internacional, porque se recostó sobre Fidel Castro, sobre Ahmadinejad, que es un dictador en Irán que, por ejemplo, castiga al homosexualismo con la pena de la horca. O sea, es una teocracia absolutamente invasiva
y muy cruel, digamos, que es el aliado de Venezuela en América Latina, hacia la teocracia de Irán. Se recostó sobre la FARC, que es una organización terrorista colombiana, que es el principal exportador de cocaína en el mundo, 600 toneladas por año. Él les daba protección y campamentos en territorio venezolano para que puedan burlar o escapar de las Fuerzas Armadas de Colombia. Tuvo muchos conflictos diplomáticos en su momento con Uribe. Y por supuesto tuvo relaciones comerciales con Argentina, la aduana paralela, la famosa aduana paralela que se sindicó como operadora en su momento a Julio Devido, y las valijas que se enviaron con dinero de los petrodólares venezolanos para financiar la campaña de Cristina Kirchner. O sea, los vínculos con Argentina también no son ninguna novedad, no vengo a descubrir nada, eso fue de público conocimiento, ¿no? Y después financió organizaciones como la Madre de Plaza de Mayo o como Quebracho. Así que él ha tenido una política de injerencia permanente en toda la región, en toda América Latina, con diferentes niveles, ¿no? Inclusive, por ejemplo, con Ecuador, donde financió la campaña de Rafael Correa en su momento, financió la campaña de Manuel Zelaya en Honduras. Es decir, es un personaje que... ¿Con qué conmutación? ¿Es real, digamos, ese amor que le tendría a sus pares, por ejemplo, en este caso a la Presidente, el amor que le tenía para poder financiarle la carrera política y toda la parte de electoral? ¿Es real? ¿O simplemente tenía otros fines al decir, bueno, avalo la campaña de Correa, de Cristina Kirchner? ¿Había otra finalidad o simplemente era por convicción y por cariño o por qué? No, acá el cariño es un elemento absolutamente ajeno. Acá lo que hay es intereses políticos. Él lo que buscaba era ser el líder de un nuevo bloque continental, de un bloque imperial que él pretendía llamar socialismo del siglo XXI, y que ese bloque fuera América Latina. Entonces financió candidatos que él pensaba que le podían ser funcionales a él: Evo Morales, Rafael Correa, Manuel Zelaya. La financió Cristina Kirchner en el 2007, financió también a Ollanta Humala en cierta ocasión en Perú, también financió organizaciones insurgentes, por ejemplo, los mapuches en Chile, apoyó a las FARC y apoyó a Sendero Luminoso en Perú también. Es decir, él trató de armarse de toda una estructura bastante compleja de la izquierda radicalizada en América Latina, porque el dinero le sobraba. Cuando él en el año 98 se consagra presidente de Venezuela, el barril de petróleo valía $9. En el año 2011 llegó a estar $160. Esta suba extraordinaria del barril del petróleo hizo que él contara con una cantidad exorbitante de dinero que le permitió fortalecer su política interna, ser el rey de Venezuela y, con el sobrante, que era mucho, poder alquilar virreyes en la región que le respondieran políticamente a él en su proyecto personal imperial regional. Y eso finalmente no funcionó, pero el proyecto lo tuvo. No funcionó porque... ¿Se descarriló o simplemente el que mucho abarca poco aprieta? Lo primero que se descarrila es Venezuela. Hoy Venezuela tiene una devaluación terrible, hay un descontento muy grande, hay cepo al dólar, hay muchos problemas sociales. Y después algunos países empezaron a cambiar de rumbo. Él apostó en Ollanta Humala, el presidente de Perú, y el presidente de Perú se moderó mucho y no se chavizó, no se hizo bolivariano, sino que siguió dentro de los cánones de un país relativamente normal. Después tampoco tuvo los otros aliados que él tiene son Ecuador y Bolivia, y tampoco son dos países de tanta envergadura en la región como para poder ser dos aliados estratégicos fundamentales. Eran dos aliados, pero él necesitaba más peso. Brasil, que era el otro gran país fuerte, se cortó solo, hizo su propia política con Lula, que siempre lo tuvo con cierta distancia. México, el otro gran país de América Latina, tampoco él lo logró convencer. O sea que él intentó, pero se quedó a mitad de camino y después su enfermedad lo quitó de la escena, y me parece que es un proyecto que está desinflándose. Porque Nicolás Maduro además no tiene ni la envergadura política y además no tiene los dólares que tenía antes, que es fundamental. Pues sabes que no hace mucho pudimos estar en los congresos extraordinarios y ordinarios de lo que es la energía a nivel sudamericano. Y estuvimos con el señor Tony León, y algo muy curioso fue que hablamos sobre la muerte de Chávez, habló sobre la estatalización de las energías, sobre petróleo, sobre energía hidroeléctrica, atómica, distintas energías conglomeraban ese congreso ese día.
Y nos llamó la atención que cuando nosotros le pregunté especialmente qué pensaba de si nosotros bien seguíamos una corriente, una alineación prácticamente con Venezuela, de que todavía nosotros tengamos puja con la privatización, o sea, los privados y estatalización. Vemos la nota y después vamos a una tanda publicitaria y seguimos conversando en el próximo bloque con el señor Nicolás Márquez. Nosotros recientemente ante su féretro, su ataúd, habíamos dicho los venezolanos, hemos venido sosteniendo venezolanos que no fuimos a despedirnos nunca del presidente, fuimos a jurar lealtad. Lealtad a su legado, lealtad al proyecto, a las líneas que marcó el presidente en lo que debe ser el otro mundo posible, ese otro mundo posible en contraposición contra esa política neoliberal, hambriadora, que lleva encima las multinacionales en representación del gran capital transnacional. Nosotros estamos convencidos que no existe país alguno que haya hecho más ejercicio de soberanía energética que los venezolanos. Y gracias a una política energética acertada, delineada, acertada y conducida por nuestro presidente, líder, comandante Hugo Chávez, de la mano de nuestro ministro, el ingeniero Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y Minería y presidente de Petróleo de Venezuela, gracias a ese pueblo que siempre acompañó, nosotros podemos decir hoy que la energía en Venezuela es casi 100% estatal, manejada por nuestro gobierno, de la mano de nuestro pueblo. En el petróleo hemos derrotado la política de saqueo de las multinacionales a partir de la llegada del presidente Chávez con una nueva constitución en el 99. A partir de ahí se crearon nuevas leyes en hidrocarburos particularmente. Las multinacionales están presentes en Venezuela, las grandes multinacionales del mundo, pero están presentes porque saben que les conviene estar, pero para nosotros tienen que estar bajo los preceptos que establezca la Constitución de la República Venezolana y las leyes venezolanas. Quien no se someta a ese régimen legal venezolano, lamentablemente tiene que abandonar el país de manera inmediata. El presidente Chávez no tuvo dudas en cualquier momento en tomar decisiones, aunque drásticas, y ya derrotamos en el ámbito internacional una demanda de la ExxonMobil de Estados Unidos. Fuimos capaces de demostrar en el ámbito internacional, en los tribunales internacionales, que aunque la demanda tenía que haber sido en el ámbito nacional, fue en el ámbito internacional, porque eso es parte de la tradición de los políticos de turno de la Cuarta República Venezolana y de los apátridas que entregaron ese país, técnicos y profesionales de PDVSA en 2002-2003, con mucho daño que le hicieron a ese país. Creo que fue un mal necesario, muy costoso, con un costo económico muy alto, alrededor de 20 millones de dólares se perdieron allí, dejamos de percibir. Pero bueno, hoy estamos con una industria petrolera que es del pueblo. Ahora PDVSA es del pueblo, Petróleos de Venezuela está al servicio del pueblo, la renta petrolera, tenemos inversiones hoy que están alrededor de 450.000 millones de dólares que se han puesto o que puso el comandante Chávez para el desarrollo en materia de educación, en materia de salud, en materia de deporte, de infraestructura, de agricultura, vivienda, construcciones viales, ferrocarriles, subterráneos, es decir, ha habido un gran desarrollo en el país, indudablemente, que en el pasado las multinacionales saqueaban nuestros recursos energéticos, dejando sembrado de hambre, de miseria, de opresión en nuestros pueblos. Hoy hay un pueblo que decidió cambiar. Pues las multinacionales y quizás el imperio norteamericano, el gobierno norteamericano y los imperios en el mundo pensaron que la muerte de Chávez era la solución definitiva, a que el chavismo moría con la partida de Chávez. Hoy Chávez, en Venezuela decimos Chávez no murió, Chávez se multiplicó. Hoy en Venezuela decimos Chávez somos todos.